Buenos días, mi nombre es Tiamer Torres Jaimes y hoy yo y mis compañeros de grupo les presentaremos nuestra propuesta para el proyecto final de la asignatura Laboratorio de Electromagnetismo, titulado Estudio del campo magnético en un imán permanente. A continuación les presento a mis compañeros de grupo, quienes también dirán los objetivos específicos de este proyecto. Buenos días, mi nombre es José Luis Gamboa Santander y vamos a calcular el momento dipolar de un imán permanente. Buenas, mi nombre es Daniel Felipe Rodríguez Piñeres y aparte de eso también vamos a calcular la fuerza producida entre dos imanes idénticos y vamos a comparar esos resultados con el modelo teórico que vamos a presentar. El momento dipolar es una magnitud vectorial que determina la intensidad de una fuente de campo magnético. Y la fuerza entre imanes corresponde al fenómeno físico que consiste en la atracción y repulsión de imanes, como estos fenómenos de acá. Para este proyecto nosotros realizamos simplemente tres experimentos. Los materiales de este proyecto son un libro mínimamente delgado, una escuadra, dos imanes de neodimio cilíndricos y un teslámetro, suponiendo que es este y acá estaría el sensor. Bueno, entonces en el primer experimento vamos a calcular el campo magnético a lo largo del eje de este imán, utilizando el teslámetro que tendría un sensor del campo magnético en esta punta. El teslámetro nos daría pues la medición en militeslas y la distancia de este imán a este sensor iría aumentando medio centímetro por cada medición que nosotros fuéramos a tomar. Bueno, entonces nosotros con los valores que conseguimos del campo magnético calculamos el momento dipolar pues con la siguiente ecuación que le vamos a mostrar acá. Para el segundo experimento se estudió cómo afectaba la medida del campo magnético cuando había una superposición de campos magnéticos, es decir, cuando había más de un imán en las cercanías del teslámetro. Entonces, para este experimento lo que se hizo fue disponer de dos imanes separados por 6 centímetros. De ahí se leía la lectura del campo magnético dada por el teslámetro para 5 casos. Entonces, primero se tuvo los dos imanes en este caso y en esta configuración de aquí y se calculó el campo magnético, se anotó la lectura del campo magnético del teslámetro. Luego, en el primer caso, se retiró uno y se tomó la nueva lectura. Luego se volvió a poner en una posición idéntica y una orientación idéntica y se volvió a leer el campo magnético para saber cómo había cambiado. En el segundo caso se retiró este imán y se volvió a leer el campo magnético. Luego se volvió a poner de manera idéntica y se volvió a leer el campo magnético. Para el tercer caso se invirtió uno de los dos imanes y se volvió a leer el campo magnético. Luego se volvió a poner en su posición idéntica y se volvió a leer el campo magnético. Lo mismo se hizo con el otro imán. Para el quinto y último caso, se invirtieron ambos a la vez. Este experimento se hizo para verificar que la superposición de campos magnéticos se puede calcular con algo tan simple como la suma aritmética de los campos magnéticos de cada imán por separado. Listo, para este tercer experimento utilizamos un cuaderno mucho más delgado que el mostrado anteriormente. Lo que hicimos fue colocar dos imanes en su disposición de polos opuestos para que se atraigan mutuamente. Entonces, en este experimento lo que hacíamos era subir el imán en la parte de la cara superior hasta una distancia en la que se caiga el inferior. Hay que tener en cuenta que a la distancia hay que sumarle el grosor del cuaderno. Con esta distancia se calculó la fuerza experimental con la siguiente fórmula. Y la fuerza teórica era el peso del imán. Entonces se puede concluir que un campo magnético es una perturbación en el espacio producida por una fuente de campo magnético tal como un imán. Entonces, dichos campos se pueden superponer y su efecto se ve reflejado cuando se mide. El campo magnético se puede medir con un aparato llamado teslámetro. Los imanes producen fuerzas de atracción y repulsión entre sí mismos, las cuales pueden ser tan fuertes que incluso pueden anular el peso del imán. Para realizar este proyecto
con mejores resultados se propone usar imanes más grandes o teslámetros más precisos. Para este proyecto no hubo datos de curvas ni gráficas sobre ajustes lineales, ya que este proyecto no se trató precisamente de eso, sino de comparar datos experimentales con datos teóricos. Por último, los errores en este proyecto se debieron obviamente a la inexactitud de los teslámetros y a la imprecisión a la hora de colocar los imanes de manera que quedaran coaxiales con el teslámetro. Muchas gracias a todos.